financiero, también del soporte técnico, las actividades propiamente contables y de caja que competen a la Dirección General Financiera. Así es que un cordial saludo y muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias, doctor Abraham, por la bienvenida a la conferencia. Y pues usted mencionaba algo muy importante. La verdad que esto es un ciclo de conferencias en la cual pues la Dirección General Financiera, encabezada por su persona, pues ha desarrollado, valga la redundancia, el ciclo de conferencias como apoyo a la capacitación permanente al que conforma la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? En el cual, pues usted mencionaba, se han tocado varios temas de importancia y dentro de ellos no podemos olvidar el uso consciente del correo electrónico, así como los tips para poder solucionar o solicitar soporte en el uso del mismo, ¿verdad? Como sabemos, el uso del correo electrónico es una herramienta muy importante, el cual pues nos sirve para poder enviar la documentación oficial y la información de comunicación oficial dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es por ello de que dejamos en el uso de la palabra al ingeniero Marco Fuentes, jefe del Departamento de Procesamiento de Datos, para que pueda disertar el tema de la conferencia del día de hoy, el uso consciente del correo electrónico y los tips para solicitar soporte. Perdón. Entonces, ingeniero Marco, lo dejo con su espacio. Muchas gracias, doctor Silva. Muy buenos días a todos, respetables autoridades, señor director general financiero, doctor Abraham, señor secretario general, licenciado Luis Cordón. Te hacer una pregunta. ¿Cómo le quito el video? Respetables jefes de área de dependencia de la Dirección General Financiera y público en general que nos acompaña. Pues nuevamente buenos días a todos. Para nosotros como procesamiento de datos, es un gusto poder participar en esta conferencia y dar a conocer temas importantes, ¿verdad? Relacionados a la tecnología y los procesos que se van realizando día con día en el departamento para ir mejorando la sistematización de dichos procesos. Les comento que en esta conferencia vamos a abarcar un poco de lo que se ha ido realizando en cada una de las áreas del departamento. Nos dividimos en 4 áreas. Van a estar participando los 4 coordinadores de cada área y daremos tips, ¿verdad? De cómo se han ido dando en cada una de las áreas para la sistematización de los procesos. Y luego de eso, hablaremos también del correo electrónico, ¿verdad? Su uso eficiente, el uso importante de él. Y como bien decía el doctor Silva, ¿verdad? El uso adecuado. Entonces, voy a dejar en el uso de la palabra al licenciado Aldrin, que él va a dar inicio a la conferencia hablando de su área y el soporte de la misma. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Fuentes. Buenos días a todos. Mi nombre es Aldrin Fuentes y coordino el área de desarrollo del Departamento de Procesamiento de Datos de la Dirección General Financiera. Un saludo cordial para todas las personas que nos acompañan en este momento. Antes de iniciar, quiero aprovechar para agradecer el espacio al doctor Abraham González, director general financiero, y al ingeniero Marco Fuentes, jefe del Departamento de Procesamiento de Datos. Y asimismo, un agradecimiento con mucho afecto al equipo de trabajo que con mucho entusiasmo me ha apoyado en el área que tengo a mi cargo. A la señora Castadelia Alegría, a la señora Nancy Ávila, al licenciado Rodolfo Rosales, al ingeniero Julio Morales, al señor Joel Jiménez, al ingeniero Emanuel Arriaga, asimismo a los compañeros que son parte del Departamento de Procesamiento de Datos y que nos han apoyado con el desarrollo de distintos proyectos que se han llevado a cabo en contribución al mejoramiento de los procesos de las unidades ejecutoras de la Universidad de San Carlos. El área de desarrollo del Departamento de Procesamiento de Datos es el área encargada de brindar el soporte, mantenimiento y actualización de los módulos de compras, de ingresos, de becas estudiantiles,
de la sección de cobros, de los sistemas de presupuesto, contabilidad, caja, pruebas específicas, entre otros. Inicialmente, quiero comentarles sobre algunos de los logros obtenidos durante este año y que considero han causado un impacto importante principalmente por la situación tan complicada que se vive en la actualidad y que ha ocasionado que se dificulte el llevar a cabo muchos de los procesos cotidianos que llevan las unidades ejecutoras. Voy a iniciar con el módulo de compras y con este módulo durante el segundo semestre se puso en marcha el pago por transferencia electrónica bancaria, logrando realizar el pago de muchos expedientes de orden de compra para la adquisición de bienes y servicios, los cuales ya me presentaban un atraso importante debido a que no se tenía acceso a la impresión de cheques voucher. Situación que podía implicar, por ejemplo, en la suspensión de servicios básicos y otras situaciones por no poder cumplir con el pago a proveedores. Esto se logró en cooperación con la Dirección General Financiera, el Departamento de Caja y Banrural. Asimismo, fue implementada la transferencia electrónica bancaria y también por medio de LBTR para el pago de habilitación, ampliación, reintegro y liquidación de los fondos rotativos, con lo que se logró que las unidades ejecutoras nuevamente tuvieran los fondos para poder continuar con la realización de sus compras. También se logró automatizar los registros presupuestarios y contables que se derivan de los momentos que implican las órdenes de compra y los fondos rotativos, mediante la implementación de póliza contable automática, y es por ello que en la actualidad, como ustedes se pueden dar cuenta, los expedientes ya no pasan al departamento de caja en el caso de la solicitud de pago, ni al departamento de contabilidad como antes se hacía. Si recuerdan, antes en contabilidad se hacía un oficio contable, pero ellos lo hacían con el expediente físico. Ahora eso ya no sucede y ahora ya el proceso es más ágil. Esto se logró conjuntamente con el departamento de contabilidad y el departamento de caja. Asimismo, se implementaron otras mejoras para facilitar el uso de esta herramienta. Sin embargo, las que acabo de mencionar son las más notorias debido al retorno a CIF durante este año y a la toma del campus universitario. El siguiente es el módulo de ingresos. Por favor, Jorge. Gracias. La parte más importante de este módulo es el pago en línea, que este es el que se realiza a través de los bancos autorizados. Fue durante el año 2020 que inició la pandemia, cuando más unidades y más procesos de pago fueron incorporados a este módulo. Y se continuó durante este año con la incorporación de algunas unidades, las cuales presentaron dificultad para realizar el registro de sus ingresos por la situación de la toma del campus. Y en la actualidad este método representa la mayor captación de ingresos en lo que respecta a cantidad de transacciones. Este módulo soporta pagos por inscripciones, por algunos trámites que se realizan ante registro y estadística, como cierre de pensum. Hay también los trámites de las unidades académicas, como certificaciones, multas de biblioteca, solvencias, exámenes de retrasada, escuelas de vacaciones y muchos otros programas que se han beneficiado por la facilidad y celeridad con la que se lleva a cabo el registro utilizando este método, debido que la unidad ejecutora ya no utiliza formas oficiales como los recibos 101C, 104C y sus variantes. No hay dinero en efectivo que resguardar en la tesorería y tampoco deben elaborar informe de ingresos debido a que este se centraliza diariamente con el informe general que se genera de forma automática todos los días y estos lo supervisa el departamento de caja. Siguiente, bueno, aquí tenemos la siguiente diapositiva, disculpa Jorge. Bueno, aquí también hacíamos énfasis a la reestructuración del proceso de confirmación de pago a las unidades académicas. Hay muchas unidades académicas que tienen sus portales propios en donde se hacen, pongo el ejemplo de la Facultad de Ingeniería o algunas otras facultades, Facultad de Ciencias Económicas, en donde realizan
realizan el proceso de asignación de, por ejemplo, retrasadas o escuelas de vacaciones que implican un pago. Entonces, estas plataformas de las unidades han sido integradas al módulo de ingresos y lo que corresponde en esta parte es de que cuando se está efectuando el pago en el banco notifica al sistema, al CIF, de que ese pago está siendo realizado y CIF inmediatamente confirma a esas plataformas que el pago también ya fue efectuado. Entonces, de esa forma hemos ido apoyando también a las unidades con estos procesos y en este año se está incorporando a la biblioteca central con el pago de solvencia y multas. Y también al control académico web. El control académico web es una herramienta que ha desarrollado el departamento también para algunas unidades, no todas. Y como ahí se realizan estos procesos de retrasadas escuelas de vacaciones, también se está integrando al CIF de esta manera. La siguiente, disculpa. Continuamos con el módulo de inventario de mobiliario y equipo. Se continúa con la incorporación de las unidades ejecutoras y aprovecho el espacio para invitar a las que aún no lo han hecho, soliciten su incorporación para brindarles el acompañamiento respectivo para la carga del registro de sus bienes. Es importante mencionar que para incorporarse a este módulo, la unidad debe adoptar el formato de tarjeta responsabilidad implementado. Asimismo, otros formularios con el fin de que estos formatos sean estandarizados, al igual que otros procesos. Además del control de mobiliario y equipo, se está trabajando actualmente en esa herramienta para la integración con el módulo de compras, con la finalidad que pueda verificarse el ingreso al libro de inventario en el caso de las compras en el grupo 3 y así poder validar dicho paso durante la liquidación de la compra. Estaba viendo ahí que el ingeniero Marco Fuentes levantaba la mano, no sé si iba a mencionarnos algo. Ok, continúo. Con el módulo de almacén, en este módulo funciona ya hace algunos años en el departamento de proveeduría de la Dirección General Financiera y para incorporar a otras unidades ejecutoras se ha llevado a cabo algunos ajustes, debido a que los almacenes funcionan con algunas variaciones en el proceso de solicitud y salida de suministros. Actualmente se está llevando a cabo el plan piloto en la Escuela de Psicología y CUNSUR y esperamos que sea finalizado durante el presente mes y con ello poder iniciar la incorporación de más unidades para el 2023. Siguiente, Jorge, por favor. El módulo de becas es otro de los que también nosotros apoyamos y la función de este módulo es el control de la gestión y pago de becas estudiantiles de grado y pregrado que brinda la sección socioeconómica de bienestar estudiantil universitario. Este año, debido al retorno CIF, se apoyó a dicha sección con la actualización de los formularios de beca y otros documentos que debido a la actualización de su manual de normas y procedimientos se tuvieron que hacer. Asimismo, se apoyó con el desarrollo de un servicio web, el cual fue solicitado para consulta del registro de expedientes, debido a que se está llevando a cabo la implementación de una aplicación para la digitalización de los expedientes de beca con el apoyo de un estudiante de EPS de la Facultad de Ingeniería. Es importante mencionar también que este módulo cuenta con pago por medio de transferencia electrónica bancaria, similar al pago de proveedores que se mencionó en un inicio, en el que se valida la cuenta del estudiante becado de forma automatizada utilizando el mismo servicio web que brinda Banrural con el fin de en cierto momento generar el archivo de transferencia para realizar el pago por medio de la banca en línea. Siguiente, Jorge, por favor. Continúo con el sistema de asignación y publicación de resultados de pruebas específicas. Y bueno, las pruebas específicas corresponden al paso siguiente. Esta sería en el caso del trámite de inscripción de estudiantes de primer ingreso, ¿verdad? Estas pruebas corresponden al paso siguiente de aprobar las pruebas de conocimientos básicos y son los instrumentos de evaluación requeridos por cada unidad académica, de acuerdo a los perfiles de las carreras que cada unidad ofrece. Este sistema brinda el control de la asignación, la cual es en línea y se apoya
en el proceso de publicación de resultados a las unidades. También hago la invitación para las unidades que llevan su proceso de forma manual y deseen más información acerca de este, pueden solicitar para su incorporación. Paso al soporte. Y en lo que respecta a soporte, se han contabilizado a la fecha más de 2.000 correos por consultas de estudiantes y por el acompañamiento que se brinda a las unidades ejecutoras en sus procesos, además de llamadas telefónicas y mensajes vía WhatsApp. Como ver ahí en la diapositiva, se brinda a estudiantes por trámites varios. Ahora nos preguntan hasta cuestiones de inscripción. Por ejemplo, a veces hay alguien que quiere realizar un pago de inscripción, pero resulta preguntando hasta por trámites de registro y estadística, ¿verdad? Entonces, lo que hemos hecho es de que redirigimos a los correos ya de las unidades que correspondan. También damos soporte a los departamentos de la Dirección General Financiera, tesorerías de las unidades ejecutoras con los procesos de compra, procesos de ingresos, etcétera. Y soporte a los encargados en la atención de consultas de estudiantes con problemas en su proceso de asignación. Esto es lo que corresponde a pruebas específicas. Y por último, no sé si puedes pasar a la siguiente, gracias. Algunos consejos. Debido a como mencionaba, ¿verdad? Debido a la gran cantidad de consultas que nos llegan, es importante que los usuarios nos apoyen estructurando estas consultas o requerimientos de tal forma que la información fluya y pueda ser atendida a la brevedad. Primeramente, pues debe utilizarse la cuenta que aparece acá en la diapositiva, cif@sac.edu.gt, porque quisiera mencionar que tenemos otra cuenta que se llama DPD Corres, pero esta cuenta que menciono es para recibir correspondencia. Entonces ahí recibimos oficios escaneados, algunos documentos digitalizados, etcétera. Sin embargo, muchas veces nos mandan a CIF y mandan a DPD Corres. Y lo que puede suceder es de que lo atiendan dos personas distintas, ¿verdad? Entonces sí puede causar algún inconveniente. Bueno, de hecho ha causado muchos inconvenientes cuando se envía a ambas. De primero envían a CIF y, por ejemplo, que hay una demora en la respuesta y luego lo envían a DPD Corres. Entonces, eso puede ocasionar alguna confusión, ¿verdad? Entonces, si dos personas lo atienden al mismo tiempo, ¿verdad? Esa sería la primera indicación que haría. Y la segunda indicación es que en el asunto del mensaje nos ayudaría mucho que se ponga ahí, por ejemplo, pongo en el ejemplo SIC guión y pongo ahí una referencia breve, ¿verdad? Ahí puse SIC guión problema con la solicitud perdón, con la solicitud de pago de fondo rotativo. Entonces, como la verdad, miren, son 2.000 correos y hay una persona que está redistribuyendo. Si, por ejemplo, ahí ustedes ponen SIC guión y una descripción del problema, la persona que está inicialmente revisando el correo ya sabe a quién, desde ese momento, ya sabe a quién redirigir dentro del departamento, a quien lo tiene que atender, ¿verdad? Eso nos ayuda bastante, ¿verdad? Así ya no abre el correo a la persona y empieza a leer qué es lo que se está solicitando y después lo reenvía, no, sino que de una vez ahí ya sabe para qué área corresponde atenderlo. Como tercer consejo, en el cuerpo del mensaje se debe ser lo más breve posible, claro, por supuesto sin omitir detalles importantes que pueden brindar información para dar solución al problema o requerimiento y brindar datos relevantes, como si fuera el caso de un expediente de compra, dar el número de expediente. Si es de fondo rotativo, también incluir ahí el número de fondo rotativo. Por ejemplo, y si fuera el caso, ahí agregamos un ejemplo, en el expediente número tal, al momento de solicitar el pago con el botón, se muestra el error siguiente y ahí podrían ustedes colocarnos, hacer copy-paste del error que muestra el mensaje y pegarlo en el texto, como texto y como cuerpo del mensaje, ¿verdad?
En muchos casos el sistema brinda un mensaje de error y de una vez brinda ahí qué es lo que se debe realizar, ¿verdad? Entonces sí hay que hay que leerlo, ¿verdad? Si sale un error en la parte superior izquierda del sistema, hay que leerlo y puede ser de que ahí de una vez nos diga cómo lo podemos solucionar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la vez pasada me consultaban sobre una autorización. Debido a las guías de cierre, ustedes ya observaron de que hay muchos procesos que ya no se pueden realizar solo así y como los casos excepcionales los atiende Dirección Financiera, ahí se coloca en el mensaje de texto, debe solicitar la autorización a Dirección General Financiera. Pero muchas veces nos preguntan, miren, nos sale este error, pero ahí mismo dice que debe solicitarse la autorización. Entonces, si ustedes leen eso, de una vez hagan la solicitud a Dirección Financiera o cualquier otro consejo que se dé en el mismo texto del error. Asimismo, también nos ayuda bastante si que nos incluyan una captura de pantalla. Esta captura de pantalla tiene que ser legible, no digo que sea Ultra HD, ¿verdad? Pero sí por lo menos tiene que ser legible la captura de pantalla y con esto nos puede brindar una idea para brindar solución lo más pronto posible a la consulta o al requerimiento. Si se solicita, por ejemplo, nosotros necesitamos más información y les solicitamos ahí por correo, ¿verdad? A veces que nos brinden más datos, siempre por favor responder en el mismo hilo del correo. De esta forma no se pierde la continuidad del caso. Y también si de ser posible, por favor colocar la información de quién está enviando el correo, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, hemos recibido correos en donde no se usa, no se utiliza el nombre en la cuenta, sino algún seudónimo y no se sabe quién es, ¿verdad? Entonces sí nos ayuda bastante también que pongan su nombre, el registro de personal y a qué unidad pertenece. También quisiera agregar que se va a continuar el soporte durante el periodo de vacaciones. Por supuesto, debido a que son las vacaciones, se puede existir alguna demora debido a que no se estará contando con el 100% del personal. Y por mi parte, pues esto es todo y le cedo la palabra a mi compañero Rodelí Navarro. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, respetadas autoridades y compañeros, público en general. Mi nombre es Rodelí Alberto Navarro y pues soy coordinador del área de operaciones y servicios. Pues en nuestra área principalmente vemos Gracias, buenos días. el sistema de nómina y pues atendemos el soporte en general. De momento vamos a platicar sobre cambios solicitados al sistema de nómina. Creo que hay un cambio bastante importante en las cuales pues hemos notado que hay ciertas dudas. Entonces vamos a ver esos casos. Siguiente. Entre los cambios solicitados por parte del Departamento de Presupuesto y de la División de Administración de Recursos Humanos, fue el cambio de algunos renglones, como es el 079, el 93, el 415. Entonces, pues nos han llegado muchas dudas sobre cómo hacer estos cambios o cómo se maneja. Entonces, en el cumplimiento año anterior, a través de esta gestión, las tesorerías pueden cambiar esos renglones de acuerdo a lo que corresponda. Entonces, cuando ingresamos y le damos en la opción de edición, si queremos cambiar el renglón de gasto y cargarlo al presupuesto del año actual, utilizamos el botón
que aparece ahí, que dice cambiar, acá como pueden ver en la gráfica, en la última columna, hay un botón que dice cambiar a partida año actual. Entonces acá, pues, si le damos clic a este botón, el sistema va a cambiar la partida o el renglón de acuerdo al pago que corresponda. Entonces, por ejemplo, si es un diferido, me lo va a cargar al 0.79. Y si fuera, por ejemplo, un aguinaldo, pues sería al 0.71. Entonces acá la opción de cambiar partida a año actual lo va a realizar de acuerdo a las partidas correspondientes del año en curso. Siguiente. Si yo no deseo cambiar el gasto a una partida del año actual, entonces yo puedo darle clic a la flechita que aparece en dicha columna y me va a desplegar las partidas que yo puedo seleccionar. Entonces acá, pues como es año anterior, me aparecen las partidas de provisión, o bien acá me pueden aparecer las partidas de sentencias judiciales, si en caso el pago que yo estoy realizando corresponde a una reinstalación. Entonces, de esta forma es como nosotros podemos hacer los cambios dentro de una gestión de complemento año anterior. Si yo deseo cambiar a las partidas del año actual o del año en curso, únicamente le doy clic en el botón. Y si yo deseo cualquier otra partida que no corresponda al año en curso, pues le doy clic y yo puedo seleccionar y buscar la que yo considere que corresponde. Siguiente. De la misma manera, acá en prestaciones por retiro, también solicitaron dichos cambios en los renglones. Entonces, acá, pues de la misma manera, cuando yo ya haya generado mi información, yo puedo ingresar a esta gestión y al seleccionar la opción de edición, me va a reflejar de esta forma. Y de similar forma, me aparece el botón donde dice cambiar partida a año actual. Entonces acá, pues la lógica es la misma. Si yo necesito cambiar una partida al año actual, pues únicamente debo de darle clic a esa opción y automáticamente el sistema me lo va a cambiar a la partida correspondiente. Por ejemplo, acá si fuera una prestación por retiro, o perdón, una vacación por retiro, entonces acá al darle clic me va a aparecer al 4.15. Si el pago no correspondiera al año actual, si correspondería, por ejemplo, a un año anterior, entonces a través de este botón, automáticamente el sistema me lo va a pasar al renglón 4.15. Siguiente. Y de igual manera, ¿verdad? Si yo no deseo cargarlo al presupuesto del año actual, pues entonces yo puedo darle clic a la flechita que me aparece en dicha columna y me va a desplegar todas estas partidas. Entonces acá pues yo puedo seleccionar de igual manera la partida que corresponda. Acá una de las cosas que han pasado, que hemos notado, es de que cuando imprimen el reporte de los pagos, aparece la partida de contratación diagonal la partida de gasto. En algunas ocasiones, la partida de gasto aparece en blanco. Y eso es debido a que no han gestionado esa partida. Entonces, para que el sistema pueda reflejarlo, primero deben de crear esa partida antes de crear el pago. Si en dado caso yo lo detecto posterior,
pues entonces lo primero que tengo que hacer es gestionar esa partida y luego eliminar el pago y volverlo a generar para que el sistema lo pueda tomar en cuenta. Siguiente. Dentro de los contratos, hemos notado que a veces los inconvenientes que da en este tipo de gestión es cuando a veces, por ejemplo, no me genera la declaración jurada del empleado. Y esto a veces, la mayoría de veces hemos notado que se da debido a que acá, donde está a la par de la vigencia de los contratos, no hemos indicado qué tipo de contratación es. Entonces acá debemos de revisar, si en dado caso nos da ese tipo de inconveniente, de ver que hemos seleccionado un tipo. Si el contrato es a término, pues serían esas líneas punteadas que aparecen al inicio. Y si no, pues ya ustedes podrán elegir cualquiera de las siguientes opciones. Por ejemplo, si es indefinido, pues yo selecciono el tipo indefinido. Si fuera por suspensión X, pues yo selecciono el tipo de suspensión X. Interino por suspensión X del titular, que sería lo que corresponde en este caso. Acá también, para los casos cuando son indefinidos, hay indefinidos de que solo son por un semestre, ya sea el primer semestre o el segundo semestre, o bien por todo el año. Entonces acá en la parte final está esa opción, donde ustedes pueden indicarle al sistema qué tipo de nombramiento indefinido es, si es solo durante el primer semestre, o solo durante el segundo semestre, o bien corresponde a todo el año. Siguiente. También otras dudas que han llegado mucho al departamento es, por ejemplo, lo correspondiente a régimen de las plazas. Como sabrán, de acuerdo a las reglas de la universidad, pues, tenemos entendido de que solo existen dos tipos de régimen, que es el régimen semestral y el régimen anual. El régimen es independiente de la vigencia de los contratos o nombramientos, ¿sí? El régimen de la plaza es más de acuerdo al mes en que se le va a calcular o se va a tomar como vacaciones. Si el régimen de la plaza es semestral, eso significa que a la docencia le corresponde el cálculo de vacaciones en el mes de junio y en el mes de diciembre. Si fuera régimen anual, a la docencia le corresponde vacaciones en noviembre y en diciembre. Y si fuera administrativo, pues ahí el régimen pues es anual y el cálculo de las vacaciones corresponde en el mes de diciembre. Entonces acá el sistema hace el cálculo de las vacaciones respecto al régimen que tengan elegido. Entonces, por ejemplo, algunas veces han indicado, ¿verdad?, que el sistema, por ejemplo, no genera un pago en el mes de junio, cuando el contrato es solamente corresponde al mes de junio. Entonces, de acuerdo a los parámetros que se tienen, si es de régimen semestral, pues el sistema no va a generar, debido a que para él en ese mes le corresponde vacaciones. Y pues si las vacaciones se calculan de acuerdo a los pagos de los últimos 5 meses, si en dado caso fuera el de régimen semestral. A excepción del curso de vacaciones, que ese sí, pues, de acuerdo a lo que se le indicó al sistema, ahí sí genera pago, siempre y cuando la contratación especifique que corresponde a un curso de vacaciones o a una escuela de vacaciones. Acá
En relación a las plazas 021, hemos notado que algunas veces, pues, les es insuficiente la disponibilidad. Entonces, cuando están creando las plazas, supongamos que tengan que crear unas 10, a la octava plaza el sistema les dice que ya no tiene suficiente saldo para continuar, o ya no tiene suficiente disponibilidad. Y eso se debe a que a veces la mayoría de casos ha sido porque calculan dentro de su presupuesto únicamente los sueldos, pero de acuerdo a reglas dadas al sistema, las vacaciones o lo que corresponda a vacaciones debe estar contemplado dentro del presupuesto cuando están creando las plazas. Entonces, por esa razón, algunas veces pues han indicado que no tienen saldo y sí lo habían contemplado, ¿verdad? Pero la realidad es de que lo habían contemplado sin las vacaciones correspondientes de acuerdo a la vigencia de cada plaza. En los complementos, en los complementos, pues cada complemento tiene, por decirles así, un fin. Entonces, por ejemplo, en los complementos de año actual, pues generalmente son para los pagos que correspondan al año en curso. Entonces, si ustedes quieren generar una vacación por retiro, por ejemplo, en complementos no se los va a generar. Ahí únicamente va a generar un pago que corresponda al año en curso. En complementos años anteriores, pues ahí van a poder gestionar todos los pagos que sean de años anteriores, siempre y cuando el contrato o el nombramiento no haya sido dado de baja o no haya tenido una interrupción. Entonces, por ejemplo, si alguien renunció o fue despedido, hay una interrupción, entonces fue dado de baja. Entonces, media vez que esa gestión esté autorizada, en los complementos años anteriores no van a poder gestionar un pago, debido a que el sistema espera ya solo prestaciones por retiro. Y por ende, entonces, la gestión correspondiente para estos casos sería realizarla en una gestión de prestaciones por retiro. En los complementos de año actual, como los pagos corresponden al año en curso, ahí las partidas no pueden ser modificadas. Entonces ahí no pueden editar partidas, debido a que ahí todos los pagos se entienden que van a corresponder al año actual y van a ser cargados al presupuesto del año en curso. Como recomendación, a los casos en los cuales ya se le ha dado una baja definitiva en los estados de los contratos, pues acá pues la recomendación es de que antes de que se les dé de baja, pues deban gestionar, por ejemplo, si hay un sueldo o una prestación que no la vayan a generar en una gestión de prestaciones por retiro. Entonces, por ejemplo, si hay un fallecimiento, yo le tengo pendiente el pago de un mes, entonces primero solo con generar el pago en un complemento, yo podría realizar la gestión, ¿sí? Y pues tratar de liquidarla si eso fuera lo que corresponde. Porque después el sistema pues ya no va a poder generar un pago en complementos años anteriores, sino solamente en una gestión de prestación por retiro. Siguiente. Los correos. Para el soporte, tal como lo indicó el licenciado Aldrin anteriormente, pues para que sea de forma ordenada, si yo tengo alguna duda o algún inconveniente con algún pago, entonces yo
hago mi consulta o puedo pedir apoyo al correo de cif@osac.edu.gt. Ahora bien, si yo voy a hacer una solicitud por escrito, voy a mandar un documento. Entonces acá todas las solicitudes de ese tipo deben de ser enviadas a dpdcorres@osac.edu.gt. Como ampliación a lo que indicó el licenciado Aldrin, pues para pedir apoyo en un correo, pues para que nosotros podamos entender el caso, es necesario que nos indiquen los datos. Por ejemplo, a veces solo dicen, fíjense que tengo inconvenientes con el pago de Juan Pérez. Pero a veces Juan Pérez pueden haber muchos. Entonces acá, pues, como sabrán, la identificación dentro de la universidad desde hace tiempo ha sido el registro de personal. Entonces acá, pues, lo ideal es que ustedes coloquen ese registro de personal, el número de plaza, la partida, el año al que ustedes están solicitando, el pago y el mes, si fuera un sueldo, o bien indicar, si fuera un diferido, por ejemplo, entonces indicar el diferido, si es un 12% o de 50%, y el mes a que corresponde ese diferido, ya sea marzo, junio, septiembre, etc. De ser posible también acá, pues, si nos, si mandan la captura de la pantalla de los mensajes, del mensaje que el sistema le indica, pues eso a nosotros nos da una mejor pauta de poder hacer una evaluación un poquito más rápido. Pues eso es mi intervención. Les agradezco mucho la atención prestada. Ahora le dejo el uso de la palabra al licenciado José Rolando. Creo que el licenciado José Rolando tiene algún problema con su conexión. Esperamos si pudiera verificar. Ok, que está reiniciando. Podríamos tal vez continuar con el siguiente expositor. O si Marco Fuentes quiere agregar algo. Sí, mientras arregla su problema, solo comentarles las dudas que tengan todos, por favor, al final de la conferencia las vamos a estar resolviendo con mucho gusto. Entonces, por favor, vayan apuntándolas ahí, ¿verdad? Y ya cuando terminemos la conferencia, las vamos a ir resolviendo. Si ahorita las van colocando en el chat, se van a ir perdiendo, ¿verdad? Si van escribiendo todos. Entonces, lo mejor es que las apunten ustedes en un cuaderno que tengan a la par y con gusto al final de la conferencia las vamos a estar resolviendo. Solamente, Jorge. Ok, perfecto. Si quieres pasamos con el área de redes y telecomunicaciones, mientras que tenemos al licenciado José Rolando en la sala. Meme, ¿estás listo? Sí, aquí estamos. Buenos días a todos. Es un gusto compartir esta información con ustedes. Realmente es como una información resumida de lo que hemos compartido regularmente en la lista de Redusac, ¿verdad?
Entonces, lo que queremos es de que concientizar un poquito en el uso correcto del correo electrónico, básicamente con lo de los archivos adjuntos, ¿verdad? Que muchas veces cuando hay personas que envían archivos adjuntos de tamaño muy grande, lo que aconsejamos nosotros, si pudieras la siguiente diapositiva, lo que aconsejamos nosotros es que los documentos sean escaneados o hechos como un documento de Word y luego convertirlos a PDF y luego firmar con la aplicación o lo que ustedes tengan con un archivo .png que es regularmente o un JPG. Lo que recomendamos es que no se le tomen fotografías a documentos porque a veces por la urgencia hay muchos usuarios que fotografían, digamos, un oficio, pero lo fotografían con una resolución muy alta. Entonces, al momento de enviarlo, lo envían como imagen. Entonces, lo que tendrían que hacer es, si van a fotografiar documentos, tratar de configurar la resolución de su dispositivo, ya sea su cámara o su celular para que vaya con una resolución prácticamente baja, no mayor de 100 dpi. El común en informática es 72 dpi para documentos, ¿verdad? Pero en este caso, como son imágenes, nosotros consideramos que no mayor de 100 dpi y luego utilizar alguna aplicación para convertir a PDF, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pueden existir aplicaciones que sirven para este tipo de situaciones. Por ejemplo, Adobe Scan es una aplicación que es muy útil en estos casos. La pueden instalar en sus dispositivos, ¿verdad? Entonces, como les decía, lo que tenemos que hacer es tener el uso consciente de este tipo de documentos porque el problema que se crea es de que cuando se adjuntan imágenes, son muy grandes y como tomando en cuenta que muchas veces se envían a Redusac, donde hay muchos usuarios de correo, ¿verdad? Hay más de 1000. Entonces, el correo tarda mucho en llegar por el tamaño, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver en la siguiente diapositiva. Bueno, podemos ver en la primera imagen un documento, ¿verdad? Que pesa 6.7 megabytes, pero este documento contiene alrededor de 20 o 25 páginas, ¿verdad? Entonces ahí sí es justificado de que el documento sea tan grande, pero regularmente manejamos oficios como en la segunda imagen que no llega ni siquiera a un megabyte, ¿verdad? Y ese es un oficio de una o dos páginas. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, el siguiente tema que tenemos contemplado es el reconocimiento de phishing y los consejos de cómo proteger los datos. Este tema ya lo hemos tocado anteriormente en Redusac y con usuarios que han tenido algún tipo de problemas, que han comprometido sus cuentas porque responden correos sospechosos y todo esto, ¿verdad? Y aparte que también hemos tenido problemas con personas, con usuarios de que tienen unas contraseñas muy débiles, ¿verdad? Por ejemplo, una contraseña muy obvia, por ejemplo, que muchas veces tiene que ver con el nombre de la cuenta o con el nombre de la persona que es visible, ¿verdad? En la cuenta de correo. Y por eso es de que nosotros aconsejamos implementar el método sencillo para crear contraseñas que se sugiere es tomar una frase de uso común de algún libro o, por ejemplo, alguna canción, digamos, una frase o una palabra y se cambian las vocales por números y a eso se le agrega algún símbolo, ¿verdad? Para que la contraseña sea fuerte y no sea fácil de explotar por algún botnet, ¿verdad? Que son programas que están en internet que automáticamente están escaneando sitios de correo o de validaciones de credenciales y ahí es donde aprovechan las contraseñas que son muy débiles. Siguiente. Ya terminó, ¿verdad? Solo podemos trabajar desde la
Bueno, como les decía, hemos notado muchas veces que a nuestro correo llegan mails sospechosos, conocidos en informática como phishing o engañosos, ¿verdad? Que su objetivo es robar las credenciales de acceso y al final, pues, se hacen pasar por un supuesto administrador, ¿verdad? Y hemos tenido muchos casos así que han comprometido nuestros servicios de manera muy fuerte. Por ejemplo, hay cuentas de correo que las personas se han visto engañadas y entregan sus credenciales por miedo, ¿verdad? Porque les llega un correo que les dice que su cuenta va a caducar o que ya no tiene espacio libre. Y, por ejemplo, y lo que hacen es de que firman como administrador. Entonces hay personas que nosotros lo comprendemos perfectamente, ¿verdad? Que la gente tenga cierto temor por sus datos o por su cuenta de correo y por impulso responden estos correos o entran a vínculos o links que vienen adjuntos al correo que irregularmente viene con un texto como de advertencia, ¿verdad? Eh, por ejemplo, pidiendo que entren a un link, entran a una página que supuestamente muchas veces es parecida a la del correo electrónico, pero si se fijan muy bien en la dirección URL que aparece hasta arriba en el navegador, van a ver que no es mail.usac.edu.gt, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cositas hay que tener bastante cuidado. Porque, por ejemplo, nosotros como departamento en ningún momento y ni bajo ningún término solicitamos las contraseñas y nombres de usuarios, sí lo solicitamos, pero cuando tenemos interacción directa con el usuario, ¿verdad? No por medio de un correo ni enviando un link o un vínculo a una página que regularmente son páginas extrañas, ¿verdad? Nosotros regularmente trabajamos con bloquear este tipo de sitios y también los reportamos, pero en Internet es muy difícil evitar que siga sucediendo esto, ¿verdad? Hay usuarios que nos preguntan, pero si ustedes pueden bloquear eso, en realidad no, porque los textos de cada correo van cambiando. Nosotros podemos, en estos casos, podemos reaccionar eh, como, por ejemplo, para prevenir, lo podemos prevenir de acuerdo a filtros que hemos ido implementando, pero como les digo, van cambiando las formas en las que tratan de engañar al usuario y también todos estos consejos sirven bastante, no solo para la cuenta de correo de la USAC, sino que también para sus cuentas personales, ¿verdad? Porque hay que tener bastante cuidado cómo administramos nuestras contraseñas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llegan este tipo de correos engañosos, lo que nosotros recomendamos es marcarlos como spam. Ahí tienen la opción en la página web o en el cliente de correo electrónico que utilicen, pueden marcar como spam un correo que llega, que ustedes vean de manera sospechosa, o como han hecho muchas personas, nos lo reenvían a nosotros o le toman una captura de pantalla y entonces ya nosotros nos encargamos de hacer un bloqueo. Lo que tenemos también ahorita implementado es un servicio de, de puerta de de firewall, ¿verdad? Para el correo electrónico, donde se ha bloqueado gran cantidad de este tipo de correos. Por eso es que han notado que últimamente ya no les llega mucho spam ni muchos correos de este tipo a su correo, pero es por todo el trabajo que está detrás, ¿verdad? Siguiente, por favor. Por ejemplo, para reconocer, como les decía, este tipo de correos sospechosos, muchas veces los correos tienen cuestiones como que dice que detectaron algo sospechoso y que se solicita hacer clic en un link, como les decía, ¿verdad? Para autenticar o bien responder con sus credenciales. También vienen correos que dicen que se ganó la lotería o algún premio, lo cual todos sabemos que es prácticamente imposible, ¿verdad? Esa es la práctica más vieja del engaño por correo electrónico. Siguiente. También hay correos que indican que se está quedando sin espacio y que se le cerrará la cuenta si no autentica, ¿verdad? Esta es la forma como de atemorizar al usuario, pero ustedes como usuarios de correo electrónico de la USAC pueden verificar sin necesidad de entrar a ningún link que les ofrezca este tipo de correos, pueden poner el puntero del mouse en su nombre de usuario que aparece en la parte superior derecha de la pantalla en la página de correo y solo con posicionar el puntero del mouse ya les va a aparecer ahí su información
y cuánto de espacio tienen consumido, ¿verdad? Ahí es donde ustedes pueden verificar que este tipo de correos son falsos. Y como les decía, regularmente no vienen firmados por ninguno de nosotros como técnicos del área y administradores del correo, sino que vienen firmados siempre por un administrador, nunca con un nombre propio, ¿verdad? También hay correos que indican que hay documentos pendientes o comparten archivos. Con estos hay que tener bastante cuidado porque si se abre esos archivos por impulso, ahí es donde también estamos nosotros eh, como comprometiendo nuestra propia computadora, ¿verdad? Porque pueden ser código malicioso o virus o lo que sea, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado. También hay correos que indican que debe actualizar su versión online, ¿verdad? Aquí es donde entra, digamos, los filtros que nosotros aplicamos, ¿verdad? Que tienen que ver con filtros de contenido. Cuando vemos correos que llegan de este tipo, aplicamos un filtro y ya no vuelven a llegar, ¿verdad? Pero es importante que a la primera vez que el usuario ve este tipo de correo, lo marque como spam y prácticamente mejor que lo ignore, ¿verdad? Porque nosotros regularmente no nos referimos a una versión online, ¿verdad? Eso es un término como muy común en el ámbito de Internet, de informática. Siguiente, por favor. Como les decía, ¿verdad? Ningún correo de este tipo es válido y debe ser marcado como spam. Y como usuarios y participantes activos del correo, tanto de forma personal como en forma como hacia la comunidad universitaria, pues tenemos que considerar la importancia, ¿verdad? Que tenemos como usuarios del correo electrónico. Y también, pues, tener bastante cuidado. Siguiente. Las recomendaciones que, como les decía al principio, de las contraseñas, ¿verdad? De tener una contraseña siempre fuerte, que sea al menos de 10 caracteres, incluyendo dos números, un símbolo, como los que aparecen ahí en pantalla, al menos una mayúscula, al menos una minúscula, ¿verdad? Y no usar datos personales y cambiar la contraseña frecuentemente. En el caso de las cuentas de correo electrónico, las contraseñas tienen una duración de 6 meses. A los 6 meses les va a aparecer la alerta de que su contraseña ya caducó y debe cambiarla, pero esa les aparece al momento de ingresar al correo electrónico. Por eso es de que aquí viene un punto bien importante que siempre compartimos con las personas que han tenido problemas de este tipo, ¿verdad? De que muchas veces no leemos bien los mensajes que nos da digamos, el correo. Por ejemplo, a mí me sucede regularmente que me dicen, es que fíjate que no me deja entrar, o me sacó, o por ejemplo, no puedo entrar, pero para nosotros como técnicos que estamos tratando de resolver el problema, eso nos dificulta la resolución del mismo porque no estamos obteniendo una información concisa de parte del usuario, ¿verdad? Por lo cual recomendamos siempre leer el tipo de error que les dé el sistema, ¿verdad? Al momento de que tengan algún problema al tratar de ingresar al correo electrónico o, por ejemplo, que se les cierra la sesión automáticamente. Muchas veces hay mensajes, ¿verdad? Que tendríamos que leer y compartirlos para que les podamos ayudar de una mejor manera. Siguiente. También lo que también recomendamos y en cualquier ámbito, ¿verdad? No solamente en el correo electrónico, sino en su correo personal, es de que evitar ingresar a links desconocidos o vínculos de internet que a veces son direcciones así todas extrañas y si para ustedes son sospechosas, mejor ignorarlas, ¿verdad? Y también les dejamos un link aquí para la consulta de cómo detectar ataques de ese tipo, ¿verdad? Ahí está bien detallado cómo son los ataques de phishing, que le llamamos en el ámbito de seguridad informática, para que ustedes también se empapen un poquito más, porque esto es de interés no solamente para el correo institucional, sino para el personal, ¿verdad? Y así también vamos mejorando nuestra cultura informática, ¿verdad? Siguiente. También les dejamos aquí este link
para cómo crear una contraseña. Ese link es bien útil porque nos da, digamos, como tips de cómo mejorar nuestra seguridad en cuanto a crear contraseñas seguras, ¿verdad? Y aquí pues está la misma información que les compartía, ¿verdad? De cómo crear la contraseña, lo que ya compartimos anteriormente. Siguiente, por favor. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y que tengan feliz día. Muchas gracias, ingenieros, por la presentación. Eh, Creo que queda todavía un área pendiente, si no mal recuerdo. Así es, muchas gracias, doctor. Ok, dejamos entonces el espacio para que puedan presentar. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Mi nombre es José Rolando Hernández y estamos en el área de proyectos informáticos. En el área somos 5 personas las que atendemos y ocupamos esa área y tenemos a cargo varias aplicaciones. Nosotros desarrollamos aplicaciones web, muchas veces de uso general y otras de uso específico, y damos soporte también sobre esas mismas, además de soporte general sobre equipo y el área de informática. Tenemos a cargo actualmente alrededor de 34 controles académicos web o CAU, como los conocemos. Siguiente diapositiva, por favor, Jorge. También tenemos más de 100 sitios de diferentes unidades. Sitios nos referimos a páginas web de esas unidades. Les damos mantenimiento, administración, soporte a la gente que se encarga de actualizar esas unidades, que son administrativas, académicas, incluso algunos laboratorios. Tenemos a cargo también la página web de la universidad. Mostramos a través de páginas electrónicas consultas de información del CIF, y también tenemos aplicaciones como control de correspondencia y teletrabajo, que han venido a tener una parte de importancia grande, principalmente en las épocas que nos ha tocado vivir en los últimos años, ¿verdad? De pandemia y ocupación de instalaciones. Son aplicaciones que nos han facilitado un poco el trabajo que hemos desarrollado. Y también tenemos algunas aplicaciones de diferente tipo. Por ejemplo, cursos libres, toda Calusac, posgrado de medicina, la aplicación de seguros, planillas, jardín infantil, y a todo lo que les he mencionado también le damos el soporte informático correspondiente. Quiere decir que detrás de ellos, solo, por ejemplo, en los 34 controles académicos, estamos atendiendo más o menos alrededor de 70,000 estudiantes con sus docentes y el personal de control académico. Y eso lo estamos haciendo solo con 5 personas. Entonces, la forma en que nos hacen las consultas y nos hacen las preguntas sobre el soporte que necesitan es muy importante, porque muchas veces nos presentan información incompleta, que no nos ayuda a solucionarles, y resultamos teniendo un intercambio de 2 o 3 correos electrónicos para informarnos bien y poder dar ese soporte, que al final lo que nos da como resultado es que estamos duplicando o triplicando el tiempo que tomamos para atender una sola solicitud. Entonces, al final tenemos que correr mucho y trabajar de forma, digamos, un tanto hasta excesiva, debido a que la información que nos proporcionan no viene siendo la apropiada para poder actuar de forma inmediata. Siguiente diapositiva, por favor, Jorge.
Estos son algunos ejemplos de los correos que recibimos en donde solo nos dicen, mire, la página no funciona y nos mandan una fotografía donde el navegador dice no puedo atender o consumir o mostrar esta página, pero en realidad no nos dice el fallo que está teniendo. Entonces nos ayuda muy poco a tomar y a poder analizar y ver el problema que se está presentando para entonces poder darle solución. Otro de los problemas que estamos teniendo es que nos presentan una fotografía tomada con un celular y no nos presentan la pantalla completa. Entonces el mensaje del error está incompleto, no podemos leer y nuevamente nos impide a nosotros poder actuar de forma efectiva para poder ayudar a solucionarles el problema. La tercera imagen, por ejemplo, es un anuncio que nosotros pusimos de una interrupción de un servicio y en mi WhatsApp recibí una fotografía de ese anuncio, pero no me dijeron en ningún momento la pregunta o la duda que tenían. Entonces hasta nos ha tocado ir adivinando por dónde va el problema, por dónde va la inquietud que las personas tienen y como les decía en un principio, resulta al final que estamos invirtiendo 2 o 3 veces más tiempo del necesario para atender una sola solicitud. Por ejemplo, recibimos un correo de una persona, un docente, que nos pide un reinicio de contraseña y nos manda su registro personal y su nombre completo, pero no nos indica de qué centro universitario es. Entonces, en el peor de los casos, tenemos que hacer 33 búsquedas para poder establecer en dónde está, en qué centro está ubicada esa persona. O, lo que es más sencillo, contestarle y pedirle y preguntarle que se identifique el lugar en donde trabaja para poder ya hacer la búsqueda de una forma más directa. Entonces, la forma y la información que nos presenten debe de ser lo más exacta y directa posible, porque de esa forma también nosotros vamos a poder atenderles de una forma más inmediata. Siguiente diapositiva, por favor, Jorge. Entonces, detrás de todo esto, les decía, atendemos solo en controles académicos alrededor de 70,000 estudiantes con sus docentes y el personal académico de todas esas unidades y eso implica que el trabajo es bastante grande, bastante pesado para nosotros y es por ello que nosotros constantemente le solicitamos a las personas que nos envíen información precisa y exacta de lo que necesitan modificar cuando necesitan que se realice algún cambio en alguna de las aplicaciones. Por ejemplo, como en los controles académicos, que nos envíen siempre en medida de lo posible año, semestre, periodo, curso, sección, carnet y carrera de el dato que necesitan que sea modificado, que sea cambiado o consultado para nosotros entonces poderles a ellos mostrar la información que exactamente están buscando. En otras aplicaciones como control de correspondencia, nos empiezan a hablar sobre un documento y nos dicen, se extienden bastante en lo que están haciendo, pero nunca nos dicen, por ejemplo, si nos están hablando de un control de un documento entrante o de un documento saliente, puesto que tiene características diferentes, nosotros tenemos que hacer búsquedas diferentes y eso nos ayuda también a atenderles de mejor manera. Entonces, siempre la forma en que nos preguntan debe de intentar ser bien precisa y bien directa para nosotros así poderles ayudar también de esa misma manera. Siguiente diapositiva, por favor, Jorge. Muchas veces nos envían no capturas de pantallas, sino que fotografías tomadas con el celular y estas resultan un poco torcidas, un poco movidas y no siempre pueden ser legibles, no siempre son alcanzables a la vista para saber exactamente qué dice. Las fotografías no son de la pantalla completa, entonces no podemos ver, por ejemplo, la URL donde están y eso nos podría a nosotros ayudar a saber en dónde buscar
y por dónde poder orientarlos de mejor manera. También es muy importante no que nos envíen solo el mensaje de error, que muchas veces es un mensaje no de la aplicación, sino que del navegador. Y entonces la pantalla previa a ese error sí nos ayuda para saber y poder establecer el momento en el que están teniendo ese error y poder ayudar a solucionarlo. Y otro de los problemas que hemos tenido mucho, hemos experimentado, por ejemplo, que con uno de los proveedores grandes de Internet, por alguna razón, como usuarios de ese servicio, y puesto que somos trabajadores de la universidad, consultamos constantemente muchos sitios de la universidad, todos usac.edu.gt, y de alguna manera los routers bloquean a todo lo que sea usac.edu.gt. Entonces es importante que conozcamos el servicio que tenemos, porque muchas veces con apagar 2 minutos el router, logramos ya tener acceso nuevamente a las páginas y a los sitios que estamos intentando acceder para poder realizar nuestras labores. Entonces, también es importante que logremos establecer y conocer esos servicios y la forma en que funcionan esos servicios para poder determinar y detectar en dónde está el problema que se nos pudiera estar presentando. Siguiente diapositiva, por favor, Jorge. Del soporte de informática que nosotros damos, muchas veces también hemos llegado, incluso ahora que estamos haciendo trabajo en casa y que necesitamos seguir proporcionando el servicio, hemos llegado incluso a las casas de las personas, de los compañeros trabajadores, a proporcionarles el soporte directamente en su casa con el equipo que es propiedad de la universidad. Pero muchas veces llegar a ciegas es bastante difícil y bastante complicado, y de igual manera bastante tardado el trabajo que podemos realizar. Nos ayuda mucho que sepamos, por ejemplo, las marcas, los modelos del equipo que están utilizando para saber más o menos a qué nos vamos a afrontar. En una ocasión nos enviaron una fotografía de la etiqueta de una impresora que necesitaba ser instalada, nos indicaron el Windows que estaban utilizando, y entonces, como trabajo previo, se descargó la paquetería de controlador entre la computadora y el equipo, y en la visita, pues fácilmente y rápidamente se logró hacer la instalación del equipo y pudimos dar un servicio bastante bueno gracias a que la información que se nos proporcionó fue de igual manera bastante buena, ¿verdad? Entonces, esa información que siempre nos sirve, es muy importante que como usuarios de equipo de cómputo sepamos leer, sepamos buscar y conocer las versiones de sistema operativo que estamos teniendo, si es de 32 o 64 bits, por ejemplo, que sepamos cómo buscar esa información. Si se trata de una aplicación específica, también que sepamos cómo encontrar la versión que estamos utilizando, porque toda esa información nos sirve a nosotros para poderles ayudar y poderles servir de una mejor manera. Nosotros tenemos, igual que mis compañeros que me antecedieron, correos de soporte. Ese es conocido por todas las personas que utilizan nuestras aplicaciones, y de esa manera es que nosotros podemos atenderles de una forma más inmediata y más ágil en todos los diferentes aplicaciones que estamos colocando en servicio. Y también, como siempre, todas las cuestiones oficiales pues van a DPD Corres, en donde ingresa ya documentación y que es objeto de respuesta de igual manera de forma oficial, ¿verdad? Entonces es importante también que sepamos en qué momento podemos solicitarlo a través de una manera oficial y de qué momento a través de un soporte, porque estábamos ya analizando y vimos ejemplos con alguna unidad, por ejemplo, que acostumbraba pasar los requerimientos por TPD Corres cuando podían hacerse por el correo directo de soporte que tenemos, y la atención se reduce como a la mitad. Entonces, de 3 días de atención
estábamos atendiéndolo en aproximadamente 3 o 4 horas. Entonces también es importante que sepamos a dónde dirigirnos al momento de requerir y solicitar algún Pase tipo adelante. de soporte. Ah, yo lo había conocido. Ya trae las actas. Adelante, José, ya se silenció. Con eso finalizo mi intervención. Les agradezco mucho y pues estamos abiertos entonces a nuestra sección, creo yo, de preguntas y respuestas. Doctor Silva, usted nos dice. Muchas gracias, ingeniero. Sí, daremos un espacio de unas preguntas para resolver y pues agradecer a la comunidad, en este caso, pues eh, hacer ver las preguntas que tengan para poderlas irlas resolviendo, ¿verdad? Viendo algunas preguntas que tenemos acá en el chat, pues tenemos una que dice que si es normal que el correo se actualice y se cierre automáticamente. ¿Le ha pasado que aparece un mensaje indicando que el correo se cerrará en 5 segundos? Bueno, en este caso sucede prácticamente algo parecido a lo que yo les exponía, ¿verdad? De que son amenazas que en cierto modo son hasta ilógicas, ¿verdad? Porque en el caso del correo de la USAC, cuando hay una situación de bloqueo, porque el usuario a veces ha tratado de ingresar con contraseña errónea o algo así, el correo simplemente se bloquea y no puede ingresar, ¿verdad? Nunca le va a llegar un mail que diga que se va a cerrar en 5 segundos, ¿verdad? Esto es como un juego psicológico lógico, ¿verdad? Como para atemorizar al usuario. Y ahí es donde tenemos que mantener la calma porque hay usuarios que han caído en esta trampa por reaccionar de forma impulsiva, ¿verdad? Y tratar de, como de mantenerse al día con esta situación y con el temor de que su cuenta se va a cerrar o algo así. Hacen lo que les indica el correo, ¿verdad? Pero en estos casos, obviamente, esos correos hay que ignorarlos, ¿verdad? Perdón, quisiera agregar algo. Emanuel, fíjate que yo creo que la consulta también es en relación a cuando alguien deja por más de 24 horas la sesión activa en el browser y te menciona ahí que tenés que volver a loguearte. Creo que también por ahí va encaminada la consulta. Perdón, perdón. Bueno, en esos casos, l- la configuración que está a nivel general en las cuentas de correo es de que precisamente dura, creo que 24 horas una sesión activa. Después los usuarios se tienen que volver a loguear. Hay clases de servicio, por ejemplo, hay diferentes clases de servicio en el servidor de correo. Algunos tienen configuración para 2 días, ¿verdad? Pero la mayoría, el default es de un día. Yo considero que mantener activa una sesión por 24 horas seguidas es algo un poquito, como les dijera, como eh, exagerado en cierto modo, porque los usuarios no van a estar consultando su correo las 24 horas seguidas, ¿verdad? Entonces, bueno, recientemente tuvimos una situación con alrededor de 3 cuentas de correo, ¿verdad? Que estaban implicadas en que se les cerraba la sesión automáticamente, pero pudimos identificar por medio de que a cada usuario le pedíamos su dirección IP o la dirección IP de su router, ¿verdad? Porque cada uno en nuestra casa tenemos una dirección IP privada, pero nuestro router es el que sale realmente. Es como sucede en el campus o en cualquier otra institución, ¿verdad? Con la IP con la que nos registramos o que llegamos a un sitio de internet es con la IP del router principal, ¿verdad?
en esos casos le solicitamos a los usuarios que nos dieran esa información y fuimos descartando sus IPs para verificar que no tuvieran ningún tipo de bloqueo. Pero llegamos a la conclusión de que las IPs pertenecían a un proveedor de servicio en particular, que era Claro. Esto no significa que el usuario en su casa necesariamente tenga un problema de que su computadora está infectada o algo así. No necesariamente eso, pero nosotros antes siempre les recomendamos que mantengan escaneados sus equipos con un antivirus actualizado, ¿verdad? Y cuando ya el usuario nos confirma que no ese es el problema, ahí es donde nosotros empezamos a irnos por otras capas de seguridad, ¿verdad? En este caso, identificamos que en la red de Claro, como Claro tiene diferentes segmentos de red, por medio de los cuales provee internet a sus usuarios, ¿verdad? A los routers de cada casa. Entonces, probablemente estas tres cuentas que se vieron afectadas porque se les cerraba la sesión automáticamente, era porque ese segmento de red de Claro puede estar infectado con algún botnet que trata de escanear nuestro sitio de correo electrónico, tratando de ingresar a esas cuentas. Y regularmente sucede cuando las cuentas anteriormente han sido comprometidas, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que entraron a algún link y metieron todos sus datos en un formulario y todo. Entonces ya el botnet de Internet, el programa, que son programas automáticos, ¿verdad? Creados para eso, empieza a probar miles de veces y cuando logra entrar a la cuenta de correo se ve comprometida y empieza a reenviar spam. Son miles y miles de correos de spam que nosotros realmente nos toca ahí resolver esos problemas, pero esa fue la razón particular recientemente, ¿verdad? Era por problema de proveedor de servicio, pero regularmente ese no es una situación que sea común, ¿verdad? Yo pienso que son casos aislados. Pero ante cualquier duda, nosotros agradecemos que nos trasladen la información, ¿verdad? Nos la pueden mandar a DPD Corres, se pueden comunicar directamente conmigo también y nosotros les damos el soporte adecuado. Muchas gracias, ingeniero. El ingeniero José Rolando creo que también tiene levantada la mano. Creo que quiere ampliar algo. Sí, sí, muchas gracias. Yo creo que la pregunta iba orientada al dominio @usaquedugt, porque el departamento actualmente pues administra dos dominios de correo electrónico y el otro es @correoe.usac.edu.gt. En este dominio las cuentas no caducan. Las personas trabajando en su casa, donde no movilizan equipo, tienen la costumbre de dejar abierta la pestaña de sus navegadores, de sus páginas frecuentes, entre ellas los correos electrónicos, y es por ello que muchas veces no las cierran, sino que las dejan abierta y cuando encienden su computadora nuevamente abre la página de su correo electrónico y esperan encontrarlo abierto. En el caso de las cuentas correoe.usac.edu.gt, estas no se cierran, estas se mantienen abiertas y la única forma de cerrarlas es haciendo la operación de cierre de sesión, ¿verdad? Entonces con las cuentas correo no existe ese problema, pueden quedar abiertas de forma indefinida, incluso en más de un dispositivo. Muchas gracias, ingeniero. Continuando acá con las preguntas, pues tenemos unas preguntas que van desde el punto de vista presupuestario y otra pregunta desde el punto de vista de salarios. En este sentido, pues recordemos que la conferencia, pues si bien es cierto, es de la Dirección General Financiera, existen áreas específicas especializadas dentro de las áreas. Y de las ramas, perdón, que hacen la consulta. Pues en esta pregunta que consultan en relación de por qué se utiliza un renglón para las contrataciones del salario 021 y 023 y no se utiliza el renglón 415 para vacaciones por retiro. En relación a ello, pues la recomendación es de que la pregunta pues la realizan directamente al Departamento de Presupuesto, que es el docto en esta área, ¿verdad? Que ese es el departamento rector, por así decirlo, desde el punto de vista de los renglones presupuestarios y desde el punto de vista de la gestión presupuestaria.
En relación a la interrupción de relaciones laborales, ¿qué procede si la persona trabajó 6 meses? Pues lo recomendable acá sería de que la consulta la realicen directamente a la sección a la unidad de sueldos de la División de Administración de Recursos Humanos, pues, los que manejan la parte de las cuestiones de relaciones laborales. Recordemos que la presentación va enfocada desde el punto de vista operatorio, de la parte de los sistemas, ¿verdad? Y la parte del uso del manejo adecuado del correo electrónico. Entonces, a raíz de ello, pues los ingenieros pues, no les podrán responder dichas preguntas tomando en consideración que corresponden a otras áreas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, agradeceré sus consultas las realicen directamente a las áreas que corresponden. Acá tenemos otra pregunta también. Confirman de que en el teletrabajo han tenido inconvenientes para validar las actividades de teletrabajo del resto de las demás personas. Esta persona indica de que ella tiene a su cargo al equipo, pero cuando le da desplegar varias actividades, no le despliegan las actividades de algunos trabajadores. Muchas gracias. Yo creo que sería bien importante para poder solucionar este problema atender el caso directamente. Pueden escribirme a josr@usac.edu.gt y de esa manera podemos atender el caso de forma específica. Lo hemos hecho, por ejemplo, con Calusac, que es un sistema bastante complejo y es una de las primeras unidades académicas que utilizan teletrabajo. Ellos, la complejidad que presentan es que una persona tiene más de un jefe, entonces sus actividades pueden ir orientadas a uno u otro. Esa parte precisamente de validar actividades les presentó problemas en un inicio, pero ya fue solucionado, entonces sería importante eh, ver directamente y atender específicamente ese caso. En los comentarios les dejé mi correo para que puedan comunicarse directamente conmigo y entonces podemos darles solución a esa inquietud. Muchas gracias, ingeniero. Y dando espacio a unas dos preguntas más, en este caso sería una que dice de que eh, casi siempre que le ingresa un correo oficial, a la par le ingresa un correo malicioso. Entonces dice que tiene que estar marcando como spam o eliminándolo. ¿Qué se puede hacer o por qué pasa esto? Bueno, en primer lugar, habría que saber qué cuenta es, ¿verdad? Porque tendríamos que tener una información un poco más precisa. Por ejemplo, cuando alguien nos hace ese tipo de comentarios, nosotros lo que hacemos es ver toda la bitácora de la cuenta de correo en cuestión. Entonces, ahí vemos que a veces es exagerada esta situación de decir que a la par de un correo institucional siempre entra uno como spam. Es muy probable que les llegue spam regularmente a personas que, por ejemplo, están suscritos a páginas o se dedican a cierto tipo de actividades donde hay páginas que les envían mucha publicidad, ¿verdad? Pero correos engañosos son muy esporádicos cuando entran, ¿verdad? Lo aconsejable aquí sería que la persona que tiene el problema nos escriba a dpdcorres@usac.edu.gt describiéndonos el problema y nosotros revisamos la bitácora y vemos si en realidad tiene ese problema de que por cada correo institucional también le entra uno spam. A mí me suena un poquito exagerado, ¿verdad? Pero se podría dar el caso, así que podemos darle seguimiento a su caso con mucho gusto, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero. Entonces, anotado ahí la información, ¿verdad? Para que se puedan enviar al correo que el ingeniero pues acaba de indicar, para que así de una forma especial se le dé seguimiento al caso, ¿verdad? Para poder determinar qué es lo que está pasando con el correo de la persona que indicaba. Y la última pregunta que tenemos acá, pues hace una consulta en relación a lo siguiente. Con respecto al almacenamiento del correo en el servidor @usac.edu.gt, dado el espacio que tiene de almacenamiento, 2 gigabytes, ¿se podrá aumentar la capacidad de almacenamiento? ¿O con quién se podría solicitar las credenciales para centralizar los correos al servidor? Eh, @correo.usac.edu.gt.
Bueno, en este caso también cabe aclarar otra situación que se da regularmente con con usuarios del correo electrónico, ¿verdad? De que tenemos la sensación de que el correo electrónico es un medio de almacenamiento y dejamos ahí todos los correos, se van apilando, no limpiamos nuestra cuenta de correo regularmente. Dejamos de todo y esperamos a que se llene y cuando se llena lo más sencillo es solicitar que se aumente la capacidad de almacenamiento. Aquí también cabe aclarar que nuestros servicios de correo no se pueden comparar con los servicios, por ejemplo, de Gmail o de Hotmail, que son empresas gigantescas, ¿verdad? Que le pueden ofrecer a uno una capacidad de almacenamiento demasiado o un poco grande, ¿verdad? Por ejemplo, en Gmail, lo más que se le ofrece a una cuenta común son 15 gigas, ¿verdad? Pero, como les digo, en estos casos de las cuentas que llegan, por ejemplo, que son una clase de servicio de 2 gigabytes y el usuario necesita tener toda esa información, eh, se puede comunicar con nosotros nuevamente a dpdcorres@usac.edu.gt y exponer su situación. Pero antes nosotros recomendamos que trate de limpiar su cuenta de correo, ¿verdad? Esto para evitar que las personas pues se les esté aumentando el espacio del cual no contamos con tanto espacio, ¿verdad? Para tener cuentas tan grandes y así mantener el correo al día, ¿verdad? También incluso, bueno, nos pueden escribir a esa cuenta de correo y podemos verificar su caso también, ¿verdad? Ahora con lo de las credenciales para correo arroba correo.usac.edu.gt, ahí los puede apoyar el compañero Mauricio Chávez, ¿verdad? Pero de todos modos pueden hacer su solicitud a dpdcorres@usac.edu.gt. Gracias, ingeniero. Ingeniero José Rolando también tiene levantada la mano. Muchas gracias. Sí, solo para completar la respuesta de Manuel. En cuanto a los correos que son correo.usac.edu.gt, se está dando aproximadamente 1 TB de espacio en disco, pero con todo lo que se guarde ahí, incluida el acceso a correo.usac.edu.gt, da también acceso a un servicio de Microsoft que se llama OneDrive. Entonces ahí ese es un lugar, es un disco en la nube, en donde yo puedo almacenar archivos y de forma conjunta de OneDrive, correo y algunos otros servicios que se utilicen, todo me da un acceso de 1 TB. Entonces, no es específicamente solo para correos almacenados, ¿verdad? Sino que todo lo que yo utilice y almacene en el servicio, todo va a ir sumando y va a ir llenando ese límite de 1 TB que yo tengo. Nuevamente es importante lo que Manuel nos indicó, los correos electrónicos no son servicios para almacenamiento de archivos, ¿verdad? Solo es un servicio de comunicación entre instituciones o personas. Entonces, los documentos adjuntos que se envían en los correos, yo debería de tener implementar sistemas de almacenamiento de esos archivos y no dejarlos en el correo, porque en determinado momento esos documentos podrían perderse, ¿verdad? Entonces, es bien importante esa parte. Y para solicitar su cuenta de correo lo tiene que hacer a través de un oficio a dpdcorres@usac.edu.gt, donde incluya su registro personal, su nombre completo, el puesto que desempeña, el departamento o área donde se encuentre y un correo alternativo, que es a donde nosotros le haremos llegar su cuenta de correo y las credenciales y su clave para poder acceder. Únicamente, muchas gracias. Okay, muchas gracias, ingeniero José Rolando. Ingeniero Marco, ¿tiene levantada la mano? Sí, y completando la información que decía tanto Manuel como José Rolando, fíjense que nosotros hemos detectado, ¿verdad?, de que las personas lo están utilizando el correo para tener históricos, ¿verdad? Tienen almacenada información de 2, 3, 4, 5 años, ¿verdad? Y eso lo que está complicando, ¿verdad? Es que
se están quedando sin espacio muchas cuentas. Entonces, nosotros comprendemos, ¿verdad? Que hay cuentas, por ejemplo, hay cuentas, por ejemplo, donde es necesario, ¿verdad? Por ejemplo, hay una cuenta de jurídico. Ellos nos explicaban que es muy necesario porque ellos necesitan estar consultando históricos, ¿verdad? Por los expedientes que ellos manejan. Entonces, ya les hicimos las recomendaciones técnicas, ¿verdad? Cuando son cuentas así, mejor trasládense a correo E, ya que como bien decía José Rolando, correo E tiene 1 TB, que son 1024 gigas. Actualmente @usac.edu.gt las cuentas inician con 2 gigas, ¿verdad? Entonces es bastante la diferencia. Si ustedes consideran que la cuenta que están usando de correo institucional eh, necesitan tener información almacenada de histórico, ¿verdad? Entonces, la recomendación técnica es, por favor, entonces mejor soliciten una cuenta a correo E, ¿verdad? Para que su cuenta institucional sea de correo E, ya que ahí van a poder tener más información almacenada. Ahora, si solo es para uso normal que la cuenta, pueden quedarse en @usac.edu.gt, pero la recomendación es vayan eliminando los correos. Por ejemplo, nos llega mucha información de Red USAC. Entonces, esa información a veces a muchas personas no les interesa, ¿verdad? O ya lo leyó, ya lo descargó, lo tiene almacenado en su computadora, lo puede eliminar. Entonces, todos los correos de Red USAC los podrían ir eliminando, ¿verdad? Para tener siempre espacio ahí. Solamente eso. Muchas gracias, ingeniero. Sí, la verdad que es muy importante tomar en cuenta de que, como lo mencionan, pues el correo institucional pues no es un almacenamiento de documentos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay que tener el debido cuidado de ir limpiando nuestro correo institucional y de llevar pues almacenamientos alternativos en donde podamos nosotros descargar la documentación por que sea importante y tenerla pues en memorias o en discos duros externos, ¿verdad? Que nos puedan facilitar a nosotros llevar ese control. Entonces, en ese sentido, hay sí que remarcar la recomendación que tanto el ingeniero José Rolando como el ingeniero Marco y el ingeniero Manuel pues hacían en el sentido de ir evaluando ustedes la posibilidad de ir limpiando su correo institucional y evitar de que este les llegue al tope y con ello pues evitar que ya no les sea funcional el correo institucional. En este sentido, pues quiero agradecerles a todos por la presencia y por las preguntas realizadas. Acá en el caso de los compañeros que hacían preguntas desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de sueldos, abocarse a las áreas que son rectoras, por así decirlo, o especializadas, mejor dicho, en dichas áreas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nos remarcamos en la presentación a resolver aquellas dudas desde el punto de vista de los sistemas, ¿verdad? Técnico de los sistemas que permitirán en este caso, pues, eh, solucionar que cabalmente, como se indicaba en la conferencia, aquellos tips que permitan mejorar el uso de las herramientas digitales que mantiene la universidad. Entonces es por ello que con esto estamos llegando al final de la conferencia, no sin antes agradecerles a todos su presencia y su participación y pues desearles que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buen día.